Buenos días chicos, vamos a continuar con el devocional de hoy día. Vamos a seguir en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al versículo 21. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos das de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por cada ofensa que te hemos hecho, Señor. Cada cosa que te ha desagradado en nosotros, Señor, quítalo, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y no vivir conforme a nuestros deseos, Señor. Que tú estés gobernando nuestras vidas, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces con nuestras vidas. En tu nombre, amoroso, orado, maravilloso Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a orar. Vamos a leer capítulo del versículo 16 al versículo 21. El título se llama, voy a leer esta vez la versión NBI, nueva versión internacional. El título se llama La vida por el Espíritu y dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero los guía el Espíritu. No están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, que son la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y en otras parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, aquí vamos a ir primero por la primera parte que dice que vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros, antes de ser transformados por la palabra de Dios, siempre hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que ha seguido los deseos carnales. Y los deseos que cada una persona tiene no son malos. Lo malo es cuando esos deseos nos dominan y en vez que gobierne la palabra de Dios en nuestras vidas, empieza a gobernar estos deseos en nuestras vidas. Esos deseos se ponen por encima de Dios y van muchas veces contrario a lo que dice la palabra de Dios. Los deseos que podamos tener pueden ser muy buenos, pero si es que estos deseos nos controlan, nos dominan y toman el lugar de Dios, se pone como una idolatría. La idolatría que nosotros podamos tener en cosas, quizás estudios o puede ser algún trabajo, que nosotros podamos tener un buen trabajo que nos dé el sustento para poder tener todas las cosas que nosotros podamos desear, pero a costa de eso nos quita tiempo para poder estudiar la palabra, salir a evangelizar, ir a la iglesia. Entonces ese deseo, entre comillas, es bueno, pero nos está dominando y ese deseo nos está llevando a alejarnos más y más de la comunión con el Señor, de la comunión con nuestros hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los deseos que nosotros tengamos. Todo deseo tiene que estar dominado por la palabra de Dios. ¿Y nosotros cómo podemos hacer eso? Estudiando la palabra. Si nosotros no sabemos qué es la verdad, qué es el evangelio, qué nos enseña el apóstol Pablo, los libros, los profetas acerca de nuestro Dios, qué es lo que le agrada a Dios, entonces yo no puedo tener una dirección por donde yo pueda ir. La voluntad del Señor es que nosotros podamos gobernar esos deseos a través de su palabra. Si nosotros no tenemos ese discernimiento por haber escuchado su palabra, haber estudiado su palabra, entonces esos deseos nos van a corromper. Es por eso que muchas veces algunas personas que dicen que son cristianas, no vemos buenos frutos en ellos. Bien, vayamos al versículo 17. Porque
Esta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el espíritu no están bajo la ley. Dice que tenemos por un lado el espíritu y tenemos por otro lado la carne. Recordemos muy bien cuáles son los enemigos de los cristianos. Son la carne, el mundo y Satanás. Esos son los tres enemigos que tenemos. Aquí está hablando claramente al enemigo de la carne, de nuestra propia naturaleza pecaminosa, con lo que nosotros tenemos que batallar muchas veces, porque nosotros tenemos que morir a esa carne a través de su palabra. Es por eso que aquí dice que, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu. La carne es contraria al espíritu, los dos son totalmente diferentes. El espíritu ama lo recto, ama lo que dice la palabra de Dios, ama lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, ama todo lo que Dios ama, ¿no? A través de la palabra vemos cada profeta lo que ha hecho, a pesar de que ha sido muchas veces maltratado. Los apóstoles que han muerto por haber predicado la palabra. Por ejemplo, tú puedes estar, por ejemplo, en el caso de Pablo, que estuvo enfermo y estuvo mal de salud, y a pesar de estar mal de salud, él estuvo predicando la palabra de Dios. Aquí que vemos nuestra naturaleza pecaminosa, no en sí algo racional, algo lógico, nos puede decir: estás mal, estás enfermo, entonces mejor no vayas a predicar la palabra de Dios. Pero en cambio, por amor a su palabra, por amor a llevar ese evangelio, a pesar de esa enfermedad que tenía, él tenía ese deseo ferviente de poder predicar la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo, a pesar de tener esta enfermedad que dice en Gálatas, él fue y él siguió predicando la palabra a pesar de todo eso. Ahí podemos ver, ¿no? Es una buena respuesta de decir: estoy enfermo, no puedo salir. Es una buena respuesta, todos lo entendemos. Pero a veces uno tiene una pasión tan ferviente por el Señor que, a pesar de las dificultades que tiene, le gustaría servir al Señor a pesar de la mala salud que tenga. Y es ahí como lo vemos a Pablo, ¿no? El deseo que él tiene es seguir predicando la palabra de Dios a pesar de esta enfermedad que él tenía. Dice aquí también que los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Si los dos se oponen, nosotros no podemos dominar nuestros deseos, porque el Espíritu del Señor no está en nosotros. Entonces no somos cristianos, porque se supone que el Espíritu Santo está en un verdadero creyente, mora en un verdadero creyente, tiene el sello del Espíritu Santo una vez que ha sido salvo. Es por eso que tengamos cuidado con los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque vamos a batallar con eso siempre vamos a batallar con eso. Por eso que mientras más estamos llenos de la palabra de Dios, y asistiendo a la iglesia, asistiendo a los estudios que podamos encontrar, siguiendo estudiando la palabra de Dios, esa carne que nosotros tengamos poco a poco se va a debilitar y nuestro espíritu va a crecer mucho más para ser semejantes a Cristo. Bien, vayamos al versículo 19, que si se dan cuenta, aquí habla mucho de unos pecados, ¿no? Que dice de naturaleza pecaminosa. Dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Por ejemplo, vamos a encontrar, estuve analizando esto, aquí habla mucho cuando los deseos de una persona gobiernan a sí misma. Fíjense bien, tengan ahí a la mano el versículo 19 y miren: cuando el deseo sexual gobierna, ahí vienen los pecados que dicen a continuación: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Cuando un deseo gobierna sobre la palabra de Dios, te domina a ti, en vez de que la palabra de Dios domine ese deseo, el deseo domina tu vida y la palabra de Dios queda a un lado. Entonces es que se originan estos pecados: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje.
Ahora, cuando el deseo de salvarnos a nosotros mismos, el egoísmo de nosotros mismos, por salvarnos, por querer ser mejor que otra persona, el egoísmo gobierna, ese deseo gobierna nuestra vida, aparece estos pecados, que está en el versículo 20, que se llama idolatría, brujería, o otras versiones dice hechicería. Estos de aquí gobiernan. ¿Por qué? Porque nuestro deseo está sobre encima de nuestro dominio. Esos deseos nos están controlando a nosotros. Esa naturaleza pecaminosa nos está controlando por tener ese deseo tan arraigado en nuestra naturaleza. Es que provoca estos pecados. Después sigamos. Cuando el amor al yo gobierna, al yo mismo gobierna, al ego, al yo mismo, ahí aparecen los siguientes pecados que tenemos aquí: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones. Todos estos pecados gobiernan cuando el yo me preocupa más a mí mismo, no me preocupan los demás, solamente a mí mismo. Entonces ahí aparecen estos pecados: el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, rivalidades, disensiones. Todo esto aparece. Sectarismos y envidia, que dice el versículo 21. Ahora, cuando las sustancias gobiernan, cada sustancia, la droga, el alcohol, todo ese deseo de yo poder satisfacerme a mí mismo tomando eso, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, es por tener ese deseo de poder tener esas sustancias, ¿no? El alcohol o muchas veces la droga. Cuando esas cosas dominan mi vida, me lleva a esto, a tener borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice ahora: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si yo practico todas estas cosas, si yo lo tengo como un hábito y no me duele al yo hacerlo, entonces es una advertencia que tengo que arrepentirme verdaderamente. Tengo que buscar al Señor y pedirle perdón por mis pecados, porque cuando un cristiano peca le duele horrible, porque sabe que ese pecado fue que a Jesús lo llevó a morir por nosotros. A nuestro Salvador lo llevó a morir por nosotros, por ese pecado. Aún así sea una mentira tan pequeña, ese pecado fue que llevó a nuestro Señor Jesús a morir en esa cruz. Entonces, cada vez que yo recuerde, yo haga un pecado, tengo que analizarme: ¿me está doliendo mi pecado o me está gustando? Porque si te está gustando, entonces debemos arrepentirnos sinceramente. Y si te duele, tienes que reconciliarte con el Señor para que el Espíritu Santo no se entristezca. Bien, vamos a seguir. Quiero que sigamos leyendo. Ahora vamos a leer lo que dice. Acompáñame sus Biblias, 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Dice: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene temor al Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Aquí qué dice? ¿Aquí qué se refiere cuando dice no amen al mundo? El mundo aquí en este contexto se refiere al sistema del mundo, no al mundo en su creación, no, sino al sistema del mundo. Todo el sistema del mundo que nos dice que está bien las borracheras, que está bien salir de juerga, que está bien tener varios enamorados, varias enamoradas, tener varias relaciones, que está bien visto. Pero aquí, ¿qué nos dice en la palabra de Dios? No aman al mundo ni nada lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Claro, porque en otra parte también nos dice que si nosotros somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Entonces no podemos andar así. También otra parte de la Biblia nos dice que no estemos
no estemos tibios en buscar al Señor, ¿no? Muchas veces con un pie en la iglesia, con otro pie en el mundo, porque dice, prefiero que estés caliente o frío, porque si estás tibio te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que sincerar a nosotros mismos de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. El versículo 16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Todos estos deseos que dice, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, habla mucho de los deseos que dominan nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios domine nuestra vida y no los deseos que podamos tener, que son buenos muchas veces, aparentan ser buenos, pero al final, si te das cuenta, si lo analizas bien y te pones a preguntar, ¿este deseo que tengo le agrada al Señor o no le agrada al Señor? Puede ser un buen deseo, pero si no le agrada al Señor, entonces tenemos que tener cuidado, porque un buen deseo muchas veces es, como les dije, por ejemplo, tener un buen trabajo. Puedo tener un buen trabajo, me puede alcanzar el dinero para todas las cosas que necesito o mucho más, ¿no? Los lujos que quizás algunas personas quisieran. Pero si eso me lleva a alejarme del Señor, entonces está mal. No hay mucho que meditar en eso. Realmente está mal. Versículo 17 dice, el mundo se acaba con los deseos, con los malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad del Señor, porque eso nos va a permanecer plenos a nosotros mismos, en comunión con Dios, en comunión con su palabra. Bien, también quiero ver el último pasaje que quiero compartirles. Está en Romanos capítulo 8, del versículo 12 al 14, Romanos 8, 12 al 14. Ahorita estoy leyendo en la versión NBI. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, aquí dice, nuestra obligación no es vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque ese viejo hombre que nosotros teníamos, cada uno de nosotros ha muerto. Ahora nuestra obligación es vivir conforme al Espíritu, conforme a lo que nos enseña la palabra, practicando todo lo que este Señor nos enseña. Todas esas cosas tenemos que vivirlas, no solamente escucharlas o tenerlo apuntado en un papel, tenemos que vivirlas en nuestra vida y así seremos de testimonio para otras personas. Y muchas veces cuando una persona es buen testimonio, las personas se dan cuenta y les gustaría conocer a nuestro Dios, porque ven que tu vida es totalmente como una persona que es cristiana, ¿no? Porque hay personas que se dicen hacer llamar cristianas, pero el testimonio lo tienen muy mal, tienen un mal testimonio y no pueden dar la gloria al Señor por eso, porque todavía están viviendo conforme a la naturaleza pecaminosa. Bien, y versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y nosotros somos guiados por el Espíritu. A veces en la palabra de Dios también van a encontrar que dice llenos del Espíritu. No, llenos del Espíritu de Dios. Pero es lo mismo, porque recordemos siempre que el Espíritu Santo no es una sustancia que tú puedas llenar en un vaso, ¿no? Medio litro, 1 litro, 2 litros. El Espíritu Santo no es una sustancia. La palabra de Dios dice que es una persona. Entonces nosotros no podemos ser llenos de esa forma, como si nosotros estuviéramos llenando en un vaso al Espíritu Santo como una sustancia. El Espíritu Santo es una persona y Él nos guía a través de
de la palabra de Dios. Dice también la palabra de Dios que el Espíritu Santo está como una persona que está intercediendo por nosotros, por nuestros pecados, intercede por nosotros también. Ese es el consolador que nosotros tenemos y tenemos que darle gracias a Dios por tenerlo. Bien, amigos, meditemos en la palabra. ¿Tu vida está siendo guiada por una naturaleza pecaminosa o está siendo guiada por el Espíritu de Dios? ¿Estás haciendo las cosas que a ti se te placen o estás haciendo las cosas que se le place a Dios, que tú ves que a través de su palabra te está guiando? Cuando nosotros no hacemos nuestro devocional o cuando no tenemos comunión con Dios, no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas porque no leemos su palabra. Pero cuando nosotros empezamos a vivir una vida que diga, bien, hoy día voy a hacer mi devocional, voy a estudiar su palabra, a pesar de todas las cosas que tengo, voy a darme mi tiempo para poder separar un tiempo para el Señor y no perderme nada de lo que el Señor me quiera hablar. Y es ahí cuando nosotros tenemos más comunión con el Señor. Aprovechemos este tiempo que tenemos de cuarentena para poder fortalecer esa relación que tenemos con el Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, por cada cosa que hemos hecho mal, Señor, delante de ti. Cada pecado oculto, Señor, que tú conoces, Señor Jesús. Te pedimos perdón, Señor, que no te estaba agradando. Perdónanos si hemos estado viviendo una vida que ha sido guiada por deseos que gobiernan nuestra vida en vez de que gobierne tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes en cada momento, Padre Celestial, y nos des consuelo a través de tu palabra y nos estés guiando a través de tu palabra, Señor Jesús. Muchas gracias por esta palabra que nos has dado hoy día, Señor, y que nos esté guiando tu palabra en este tiempo de cuarentena, Señor. Ayuda a mis amigos a que puedan seguir con sus actividades en su casa, Señor, y que todo les vaya bien, Padre Celestial. Muchas gracias por todo, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, chicos, cada pedido de oración nos los hacen saber por el grupo. Nos vemos.